La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Que el principio de la sabiduría. He estado meditando toda la semana en esto. Es como el comienzo, ¿no?, del conocimiento. ¿Cómo empiezo a ser sabio? ¿Cómo empiezo a conocer? A través del temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, para tratar de comprenderlo debemos definir también qué es sabiduría. Acuñé una definición de sabiduría para este sermón para tratar de ilustrar ampliamente esto. La sabiduría podemos definirla como la capacidad adquirida del saber. La capacidad adquirida del saber. Saber pensar, saber hablar, saber actuar, saber decidir. Pensar, hablar, actuar, decidir correcta y acertadamente. Eso es sabiduría. Decidir, pensar, hablar correcta y adecuada o acertadamente. ¿Y por qué digo que la sabiduría es la capacidad adquirida del saber? Porque no se nace sabio. Se aprende a ser sabio. Amén. No nacemos sabios. Aprendemos a ser sabios. Aprendemos a pensar bien, a hablar bien, a actuar correctamente, a decidir correctamente. La sabiduría se adquiere. Esa capacidad de saber hacer las cosas se aprende. Y entonces estaba pensando, ¿de dónde viene la sabiduría? Es decir, cómo se adquiere esa capacidad de saber pensar, de saber hablar, de saber actuar. Y hay varias fuentes para la sabiduría. Miren una primera, de los años. Algunos dicen por ahí, es que estas canas no son gratis. Yo ya también estoy a punto de decirlo. Es que estas canas no son gratis. Los viejos, perdónenme la expresión, es una expresión amorosa, suelen ser sabios. Y hay que decir que no todos, hay algunos muy necios. Pero la edad, el haber caminado, le ayuda a uno a aprender a hacer las cosas, a adquirir sabiduría, ¿no? Entonces los años suelen ser una fuente para adquirir sabiduría. Número 2, de la experiencia en hacer algo. Tú aprendes a hacer algo ¿cómo? Haciéndolo. Cuando tienes experiencia en algo, te conviertes en alguien que sabe hacer eso. Adquieres sabiduría porque lo has hecho durante mucho tiempo, porque sabes ya cómo se hace, lo has experimentado, te conviertes o te vuelves un experto en hacer algo. Eso te da sabiduría en ese sentido. Número 3, de las experiencias de la vida. Se adquiere sabiduría de los golpes de la vida. Yo ya sé que por ahí no paso porque cuando pasé por ahí se me presentaron diferentes cosas. Yo ya no vuelvo a hacer eso. Los golpes de la vida son una buena fuente para adquirir sabiduría. Del estudio de un tema. Cuando uno estudia un tema, se vuelve un sabio en el tema. Recordaba, nosotros hemos tenido sabios en Colombia, el sabio Caldas. Estuve pensando ayer y revisando un poco sobre la vida del sabio Caldas, prócer de nuestra independencia. Personas que como consecuencia del estudio de algo se convierten en sabios. Ingeniería, no sé, de todas las áreas del saber. Pero hay una quinta manera como adquiere sabiduría, y es esta: el temor del Señor. No necesitas ser viejo para ser sabio. Amén. Puedes ser un joven sabio. ¿Por qué? Porque tienes temor del Señor. No necesitas haber estudiado mucho tiempo un tema, porque si temes a Dios, Dios te da sabiduría. No estoy diciendo que no nos preparemos. Tenemos que prepararnos. Amén.
El temor del Señor es una fuente increíble de sabiduría para saber qué hacer, saber qué pensar, cómo hablar, qué definir. Es necesario el temor de Dios. ¿Y qué significa que el principio de la sabiduría entonces es el temor del Señor? Que cuando nosotros respetamos a Dios, su autoridad, su palabra, sus principios, etcétera, adquirimos la capacidad de saber hacer las cosas. Cuando yo pongo en primer lugar a Dios y todo lo que hago, lo hago consciente de que hay un Dios en los cielos que me está mirando y que tiene unos principios y unos parámetros para la vida, entonces yo aprendo a hacer las cosas. Hago las cosas de una manera que a Dios le agrada. Significa que cuando actuamos siempre teniendo en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, adquirimos la capacidad correcta de pensar. Que hay pensamientos que uno dice, ¿yo por qué estoy pensando esto? Esto no se compagina con Dios. ¿Yo por qué estoy hablando de esta manera si esto no agradaría a Dios? ¿Yo por qué estoy haciendo las cosas de esta manera? ¿Por qué tomo estas decisiones? Si hay un Dios en el cielo, yo tengo que verlo primero a Él. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Significa que cuando yo actúo siempre teniendo en cuenta a Dios para hacer un negocio, para relacionarme, para tomar una decisión, Él me va a guiar por el camino correcto. Y entonces yo no voy a hacer lo malo, no me voy a juntar con quien no me tengo que juntar, no voy a hablar lo que no tengo que hablar. Voy a hacer lo que a Dios le agrada, porque yo temo en mi corazón a Dios. Qué tristeza lo que está pasando en este país. Qué falta de temor de Dios. Los últimos acontecimientos políticos son una vergüenza. Lo que se habla en las campañas políticas. Se habla mal de todo el mundo, se quiere acabar al uno, se quiere acabar al otro, quitarlo del lado. Qué falta de temor de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Amén. Cuando yo tengo temor de Dios en mi corazón, no le hago mal a las personas. No estoy pensando en hacer daño. Sé bien con quién me junto. Cuando tengo temor de Dios en mi corazón. Esta semana estuve muy pendiente y muy atento eso fue el día martes, de la discusión sobre la ley, el proyecto de ley que estaban impulsando unos congresistas de lo que han mal llamado terapias de conversión. Porque eso está mal acuñado. Eso está mal llamado, eso no se llama así. Eso se lo inventaron unas personas para hacer creer que en las iglesias o los psicólogos o los consejeros toman a personas homosexuales y les hacen incluso hasta choques eléctricos. Eso es un engaño, eso es una mentira. Yo jamás he cogido a nadie de una oreja porque tengo respeto por las personas. A mí como pastor me cuesta trabajo decirle, jálele la oreja a su vecino, porque yo respeto la vida de las demás personas. Entonces, a través de un engaño, de una falsedad, quieren restringir la capacidad de un pastor de aconsejar a un hombre correcta y adecuadamente de acuerdo a lo que dice la palabra, o que un psicólogo lo haga, o que. Y en la discusión estuve pendiente de lo que discutían los senadores. Hay varios hicieron algunas apreciaciones. ¿Y sabes a qué conclusión llegué? Que nosotros no sabemos a quién elegimos cuando elegimos en la política. Que como cristianos no sabemos a quién elegimos. Nosotros necesitamos personas que sean capaces de defender los principios y los valores de la palabra y los valores naturales. Es que esto no se recarga hacia ningún lado. Lo correcto es lo correcto. Amén.
Y que cuando nosotros elegimos, no elegimos a personas que tengan temor de Dios, es decir, que sean sabias, sino que vamos eligiendo al primero que se nos ocurre o al que nos dicen, ve, votá por fulano o votá por el otro. Sí, ¿quién es esa persona? ¿Qué principios sigue? ¿Cómo piensa? Porque el día que lleguen estas leyes, ¿sabe qué querían hacer con esta ley? Restringir a las iglesias. Que si un pastor en consejería le dice a una persona, ¿cómo son las cosas? Alguien que tenga una disforia de género o algún problema con el género, cerrarle la iglesia, quitar la personería jurídica, quitarle el documento profesional a un psicólogo. Eso es lo que pretenden con estas cosas. Es un verdadero absurdo. Y la pregunta es, ¿a quién estamos nosotros eligiendo? A veces no tenemos criterios suficientemente amplios para entender de qué se trata todo esto. Amén. La Biblia dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Vamos a Proverbios 1:7, por favor. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Conocimiento y sabiduría se asocian en la palabra. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian ¿qué? La sabiduría y la disciplina. ¿Quiénes desprecian la sabiduría? Los necios. En la Biblia y en general, la sabiduría es lo contrario a la necedad. O se es sabio o se es necio. ¿Quién es un necio? Es alguien que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Eso es un necio. Alguien que se aferra a los errores, sabe que lo está haciendo mal y sigue por ese camino. Y se sostiene y es necio. Se aferra a ideas o posturas equivocadas. En la Biblia la sabiduría es sinónimo de prudencia. El sabio es prudente. Tengo años con un sermón en el corazón, nunca lo he desarrollado y lo tengo que hacer sobre la prudencia. La sabiduría y la prudencia son sinónimos. Y la necedad y la insensatez son sinónimos en la Biblia. Una persona necia es una persona insensata. Jesús dijo, el que escucha la palabra y la pone en práctica, lo compararía a una persona prudente, es decir, sabia. Pero el que escucha y no la practica, lo compararía a una persona necia, es decir, insensato. Que escuchas y no practicas. ¿Qué soy yo? ¿Un sabio o un necio? ¿Un prudente o un insensato? Necio es el que insiste en sus propios errores. Hombre, no se meta por ahí que se va a tropezar. No, yo me meto por ahí. Ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas veces yo he sido un necio. No, yo lo voy a hacer así. Yo lo voy a hacer de esa manera. Puedo decir esto con toda soltura porque sé que no soy el único que me pasa. No soy el único que me pasa. Muchas veces somos necios porque hacemos lo que a Dios le desagrada. Porque no tenemos temor de Dios en nuestro corazón. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Si yo considerara a ustedes y yo consideráramos al Señor en todo lo que hacemos, seguro tomaríamos las mejores decisiones. Amén. Pero la mayor parte de las veces consideramos nuestras emociones y no lo que dice Dios. Lo que a mí me parece, lo que yo quiero, como me siento mejor, lo que más me gusta, eso es lo que yo hago. Y la pregunta es, ¿esto Dios lo aprueba? Porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Amén. Proverbios 15:33, por favor. El temor del Señor imparte
imparte sabiduría. La humildad precede a la honra. El temor del Señor, ¿qué hace? Imparte sabiduría. Cuando tú eres sabio, puedes impartir sabiduría. El temor del Señor imparte sabiduría. No hay nada, hablando de relaciones interpersonales, más agradable, más placentero que estar al lado de personas sabias. Amén. No hay nada más, no sé si podría decir hasta emocionante, de estar al lado de personas que imparten sabiduría. Que lo que hablan, que lo que hacen, que lo que dicen, tiene todo ese tinte de sabiduría. Estar al lado de gente así es extraordinario. ¿Has estado al lado de alguien así? Yo he podido compartir en mi vida momentos muy especiales en mis trabajos, en la iglesia, al lado de personas que tienen ese talante. Nunca van a decir una cosa mal dicha. Nunca van a decir algo que esté mal, salido de tono. Siempre están, porque hay sabiduría. Hay sabiduría. Yo tuve un jefe, que Dios bendiga su memoria, el doctor Álvaro Uribe Moreno. Hombre sabio. Y no por viejo. Yo ya lo conocí viejo, porque era un hombre que tenía temor de Dios. Porque en este país criaban a los jóvenes, a las personas, a los muchachos y muchachas en el temor del Señor. Porque en este país había temor de Dios. Y a uno le enseñaban el temor de Dios desde pequeñito. Pilas que Dios lo está escuchando. Cuando se le salía a uno por ahí alguna cosa mal dicha, no se le olvide que Dios lo está viendo. Ahora, ¿cómo vive la gente? Ya no se enseña el temor del Señor, y por eso se ha perdido la sabiduría. Pero la oportunidad que Dios me dio de estar al lado de una persona como el doctor Álvaro Uribe Moreno, que ya fue a la presencia del Señor, fue algo maravilloso. Yo dirigía una de las empresas del grupo del cual era el presidente él, y teníamos que hacer una junta directiva preparada por mí cada 8 días. Él participaba de la junta. No decía nada en toda la reunión. Escuchaba. Y uno lo miraba, uno hablaba y los directivos hablaban y lo miraban. No decía nada. Al final de la reunión hablaba 4 o 5 minutos. Y cuando hablaba uno decía, wow, yo por qué no lo vi así de esa manera. Yo por qué no pensé de esa manera. Yo por qué no actué de esa manera. La edad hace a las personas sabias, es verdad. La experiencia también. Los tropiezos de la vida también. Estudiar un tema o tener una profesión también. Pero el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Amén. Cuando hay temor, hay sabiduría. Y cuando hay sabiduría, la sabiduría se puede impartir. ¿Qué soy yo? ¿Un sabio o un necio? ¿Un prudente o un insensato? ¿Qué imparto yo? ¿O imparto sabiduría o imparto necedad? Proverbios 8:13, por favor. Quien teme al Señor, ¿aborrece qué? Quien teme al Señor, ¿qué? Aborrece lo malo. Este sermón se llama principio de sabiduría y mucho más. Porque el temor del Señor no solamente es el principio de la sabiduría, sino que es la garantía de que cuando yo temo a Dios no voy a hacer algo malo. Si hay temor de Dios en mi corazón, yo no voy a hacer algo malo. Porque el que teme a Dios, ¿qué? Aborrece lo malo. Esto está mal hecho, esto es una mentira, esto es un engaño, esto es una trampa, esto es un robo. ¿Qué es esto? Yo no lo hago. Porque el que teme al Señor, ¿qué? Aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia.
La mala conducta y el lenguaje perverso. Miren qué proverbios tan poderosos. No solamente aborrezco lo malo en el sentido estricto de la palabra, lo que está mal hecho, sino que aborrezco el orgullo y la arrogancia. A veces somos tan orgullosos, tan arrogantes. La mala conducta y el lenguaje perverso. ¿Quieres conocer a una persona? Escúchala hablar. ¿Quieres saber cómo es una persona? Escúchala hablar. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Quieres saber cómo es una persona, sus criterios, qué piensa, cómo actúa? Escúchala. Escúchala. La mala conducta, el lenguaje, el orgullo, la arrogancia, son cosas que el que teme al Señor debe aborrecer. ¿Qué soy yo? ¿Un sabio o un necio? ¿Qué sale por mi boca? ¿Cuáles son mis actos? ¿Cómo es mi conducta? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Si quiero hablar bien, si quiero pensar bien, si quiero hacer lo correcto, debo considerar a Dios en primer lugar. ¿Esto que voy a decir honra a Dios? ¿Esta actuación que tengo honra a Dios? ¿Se compadece con Dios, con su palabra? Pero el temor del Señor no es solamente principio de sabiduría. Es que quien me ayuda a tomar las decisiones correctas. Correctas. Yo no voy a hacer nada malo porque eso ofendería a Dios. Voy a hacer lo bueno. Hablábamos esta semana en las discusiones de la semana, ¿no? Ese tema de los videos y todas esas cosas de la política. Y alguien me dijo, es que todos los políticos. Le dije, no, no todos. Hay gente buena, amén, pero hay gente mala. Uno no puede generalizar, porque así como hay gente que tiene su corazón dañado, hay gente que tiene su corazón bueno. Hay gente que teme al Señor en las diferentes profesiones. La política es una de ellas, pero son muchas. Aquel que tiene un negocio, aquel que es un profesional del área de la salud, por ejemplo, no va a hacer absolutamente nada malo. Ayer estuve viendo un poco algo de History Channel y estaban dando una historia sobre el holocausto nazi. Y cómo algunos médicos que fueron llevados, alemanes, a los campos de concentración a hacer todo el trabajo sucio, se rehusaron a hacerlo. Pero no, yo esto no lo hago. Esto es ir en contra de la vida de una persona. Tuvieron que pagar las consecuencias. Pero eran personas éticas. Entonces uno no puede generalizar. Todos son malos, no. Hay gente buena. Amén. Hay gente que tiene buen corazón. El temor del Señor cuando está en el corazón dice, yo no hago esto malo. Yo no voy a hacer cosas que estén enmarcadas en el orgullo, en la arrogancia, en la mala conducta, en el lenguaje perverso. Proverbios 22:4, por favor. Recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y ¿qué más? Y la vida. Principio de sabiduría y muchas cosas más. Recompensas de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Cómo llegar a ser ricos? ¿Se acuerdan del juego? Hágase rico. ¿Cómo llegar a ser ricos? Temiendo al Señor. Amén. Haciendo las cosas conscientemente de que hay un Dios en los cielos
Y entonces el Señor bendice esa clase de actitudes y de personas. ¿Cómo llegar a tener honra? A ser honrados por los demás. Recuerden que la honra es uno de los principios de Casa sobre la Roca, de nuestros valores. ¿Cómo llegar a ser honrados? A que las personas nos valoren y nos honren. Porque tememos a Dios. Amén. Porque lo tememos. La Biblia dice que recompensa de la humildad y el temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. ¿Sabes que me quedé pensando que en el servicio pasado y en este hemos tocado pasajes que nos hablan de la prosperidad y de la vida como consecuencia de hacer lo correcto? Miren, nosotros no vamos tras la prosperidad. Queremos que llegue la prosperidad, y la prosperidad es algo integral. Nosotros vamos tras Dios. Amén. Ay, pastor, yo pensé que estábamos en una iglesia que nos enseña los principios de la prosperidad. No, nada que ver. La prosperidad será la consecuencia de que sigas el camino del Señor. Y en la medida de que tú practiques los principios de la palabra, de honestidad, de ahorro, de diezmo y ofrendas, todo lo que hay en la palabra, y que tengas temor del Señor, ¿qué va a dar el Señor? Prosperidad. Y va a dar honra. Vamos a ser honrados por los demás. ¿Sabes qué significa eso? Que la gente va a apreciar estar contigo. Va a hablar bien de ti. ¿Qué soy yo, un necio o un sabio? ¿Cómo soy? ¿Cómo actúo? ¿Tengo temor de Dios en mi corazón o no lo tengo en cuenta para lo que hablo, para lo que digo? Voy a decirles algo, iglesia, que lo vengo repitiendo. Cuando vayas a escribir una letra en tus redes sociales, piensa en el Señor. Y piensa si lo que vas a escribir está aprobado por Dios. Y si no lo está, no lo escribas. Cuando vayamos a decir algo, cuando vayamos a hacer algo, porque la única manera de ser honrados por los demás, la única manera que la gente mañana diga, voy a leer lo que colocó fulanito en su muro, porque es interesante, es porque tengas temor del Señor. Hoy en día la gente sigue cualquier cosa. A mí me impactan los modelos de hoy. Me impresionan los modelos negativos de hoy y la gente sigue esos modelos. Yo tengo un parámetro, ustedes y yo como cristianos, y es esta que se está haciendo, esto que se está diciendo, ¿es lo correcto? ¿Es lo adecuado? ¿Es lo justo? Si no lo es, deséchalo. Y la vida, dice, recompensa del temor del Señor son la riqueza, la honra y la vida. ¿Saben por qué? Porque el que teme al Señor va por buen camino y Dios le da larga vida. Proverbios 15:16, por favor. Más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes ¿qué? Angustias. Hoy en día se enseña un evangelio que se conoce como el evangelio de la prosperidad. Ese no es el evangelio que se predica en Casa Roca. En Casa Roca predicamos que Dios bendice la labor de nuestras manos. Amén. No el evangelio de la prosperidad. El del rey Midas, no. La Biblia dice que el temor del Señor trae riquezas, pero también dice que más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. Los escándalos de corrupción. Esta semana hubo un escándalo de corrupción, un congresista preso. Y no estamos aquí para juzgar a nadie, ni mucho menos. Pero la fortuna que tiene ese hombre. Casas y casas y apartamentos y cosas. Y uno dice, pero ¿de dónde saca tanta plata la gente? Más vale tener poco con el temor del Señor
que muchas riquezas con angustias. ¿Para qué tanta plata? Le decía yo a alguien esta semana. ¿Para qué tanta plata? Ahora, Dios prospera en la medida que nosotros tememos a Él, ya lo dijimos. Amén. Pero tenga mucho o tenga poco, es mejor tener temor de Dios y estar tranquilos. ¿Para qué una cantidad de fortunas mal habidas? Cosas mal ganadas. Eso no tiene ningún sentido. Y vamos al Salmo 128, que es una escritura espectacular. Dichosos los que temen al Señor. Diga conmigo, dichosos los que temen al Señor. Dichosos es felices, felices, bienaventurados, dichosos, alegres. ¿Quiénes? Los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. El que teme al Señor va por el camino del Señor. Si hay algo que no tenga que ver con el camino del Señor, con lo bueno, con lo justo, con lo de buen nombre, con lo honesto, con lo bien dicho, bien pensado, yo no lo hago. Dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. ¿Lo que ganes con qué? Con tus manos. Gracias por mis manos, Señor. Gracias por mis profesiones, por mis talentos, por mis habilidades, por mis negocios. No necesitas lo de otro. Necesitas potenciar lo que Dios te ha dado. Y Dios, a través de lo que Dios te ha dado, te va a dar la prosperidad, porque eres una persona que teme al Señor. Lo que ganes con tus manos, eso comerás. ¿Gozarás de qué? De dicha y prosperidad. La prosperidad no es solo económica. Hay gente que la única riqueza que tiene es dinero, pero no tienen otra. Su familia no la tienen, el corazón de sus seres queridos y tantas otras cosas. Dichosos los que temen al Señor, porque lo que ganan con sus manos, eso comen, porque gozan de dicha, de alegría y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid es la mata de la uva, llena de uvas. En la escritura bíblica, y especialmente en los Salmos, se habla mucho acerca de la bendición que hay en el hogar, dicha desde la visión del hombre. Aquí está hablando el salmista y está pensando en su casa. Y está diciendo, guiado por el Señor, los que temen al Señor son bendecidos en lo que hacen, disfrutan, gozan, pero en su casa hay bendición. Y su esposa está llena de fruto de vida. Dice, en el seno de tu hogar tu esposa será como vid, llena de uvas. Cuando yo temo al Señor, cuando soy un hombre que temo al Señor, tengo una mujer extraordinaria a mi lado, llena de vida, de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Y estaba pensando esta mañana que no hay nada, escúcheme esto, porque es muy especial para los que somos padres. No hay nada más especial para un padre que tener a sus hijos alrededor de la mesa. Que los hijos estén con uno alrededor de la mesa. Yo creo que pocas cosas son tan grandes como esas. ¿Para qué plata si mis hijos no están alrededor de mi mesa? ¿Para qué tanta prosperidad si no tengo el corazón de mis hijos? La persona que teme al Señor, el hombre o la mujer que tiene al Señor, tiene a sus hijos alrededor de la mesa. Y yo pensaba en algo más. ¿Por qué mis hijos estarían alrededor de mi mesa? Algunos están por interés. Hay hijos alrededor de mesa de sus padres por interés, pero otros están porque les encanta estar con sus padres, porque saben que hay sabiduría en ellos, porque les encanta escucharlos.
porque les encanta compartir. Yo quiero plantar esta visión hoy en el corazón de la iglesia, que nuestros hijos estén alrededor de nuestra mesa. Amén. Que estén con nosotros. Claro, ellos harán su vida, no importa que se vayan. Que se vayan, que Dios los bendiga, tienen que ir a hacer lo que tienen que hacer. Pero que estemos juntos. Que valoren el criterio que nosotros les damos. Que nos respeten. Qué bonito que es eso. ¿Sabes cuándo se da eso? Cuando hay hombres y mujeres con temor de Dios en su corazón. Que sepan que nosotros tememos a Dios. No vamos a hacer algo malo, no vamos a hablar mal de nadie. Yo no hablo mal de las personas, me cuesta mucho trabajo. Cuando voy a decir algo de alguien, y mis hijos saben eso. Yo tengo criterios para definir y decir cosas, pero normalmente esos criterios nunca van en contra de la persona, más en contra de una actitud, digamos. Pero jamás me escucharán, y me han escuchado mis hijos denigrando particularmente de alguien. Eso es algo que yo nunca haría. Escúcheme lo que les estoy diciendo. De nadie. La falta de temor de Dios que hay en el corazón de las personas hace que obremos mal, hablemos mal, pensemos mal. Pero cuando hay temor de Dios hay sabiduría. Amén. Es decir, aprendemos a hacer las cosas. Hijos alrededor de mesas. Esposas como vid llenas de uvas, hijos como vástagos de olivo. Versículo 4. Tales son las bendiciones de ¿quiénes? De los que temen al Señor. ¿Alguien quiere esa bendición? Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor, gracias. Vamos a leer el Salmo 128 juntos, del versículo 1 al 4. Ubícalo. Ubica este salmo. Quiero que quede grabado este salmo en nuestro corazón. En pantalla nos van a ayudar. Y lo vamos a leer juntos, al unísono. Salmo 128. Vamos a colocarnos en pie, por favor, para leerlo. Porque esto es promesa del Señor para los que estamos recibiendo esta palabra. Amén. Para mi vida, para tu casa, para tu hogar, para tu familia. Esto es lo que Dios quiere darnos, si entendemos lo que es el temor de Dios. Vamos a leerlo al unísono, versículos 1 al 4. Salmo 128, versículos 1 al 4. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos, por favor. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que gane con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Dale un fuerte aplauso. Toma asiento por unos minutos más, porque el Espíritu Santo quiere que estudiemos un último versículo que está en Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías 4:2. Pero para ustedes que temen mi nombre, ¿quiénes temen el nombre del Señor acá? Señor, yo temo tu nombre. Yo te respeto. Yo tengo reverencia por ti, por tu persona, por tu autoridad, por tu palabra. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo rayos en su salud. Qué hermoso. Los que temen el nombre del Señor, dice la Biblia, se levantará el sol de justicia, se hará justicia, lo correcto, lo justo, trayendo en sus rayos salud. Y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados.
¿Has visto un becerro recién alimentado? Qué linda visión. El becerro se acerca a su madre, a la vaca, la busca y empieza a tomar el alimento, y cuando ya está llenito, ¿cómo sale? Brincando, feliz. Me devolvió este pasaje a mis épocas de infancia en las fincas de mis padres y mis tíos, mi padre y mis tíos. Los becerros salen felices porque están llenos. La Biblia dice: para ustedes, pero para ustedes los que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes serán esos becerros. Saldrán saltando como becerros que recién alimentados. Oiga, estoy temiendo al Señor y vienen las bendiciones y yo voy feliz por la vida. No porque no tenga dificultades, porque el Señor me alimenta cuando yo temo al Señor. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Qué es el temor de Dios, iglesia? Es la manifestación de respeto o reverencia hacia Dios, hacia su autoridad, su palabra, sus principios, su presencia, que nos lleva a actuar de formas determinadas. ¿Qué es el temor del Señor? Es actuar siempre teniendo en cuenta a Dios, siempre, y los criterios expresados en su palabra. Si tú me preguntas, pastor, o me cuestionas sobre que te enseñe algo que transforme tu vida, pastor, enséñame algo que cambie mi vida, que me ayude a vivir de la manera adecuada, que cambie mi vida, mi hogar, este es el tema. Teme al Señor. Amén. Respétalo. Vamos a orar. Vamos a orar. Iglesia, respeta el nombre del Señor. Si tememos al Señor, si actuamos teniéndolo a Él en primer lugar, todo lo demás va a ser una bendición. Dios nos dará sabiduría, es decir, la capacidad adquirida del saber pensar, saber actuar, saber hablar, saber decidir. Amado Padre Celestial, hoy te pido con todo mi corazón que esta tu iglesia sea una iglesia temerosa de ti, Señor. Que los miembros de Casa sobre la Roca Llano Grande seamos temerosos de ti. Temerosos. Que los jóvenes de esta iglesia sean temerosos de ti. Que lo sean los niños, los hombres y las mujeres, los esposos y las esposas, los padres y los hijos, para desmarcarnos, Señor, de lo que está sucediendo hoy en esta sociedad, para desmarcarnos, Señor, de los engaños, de las mentiras, de las calumnias, de las cosas mal hechas, de la corrupción. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Gracias por enseñarnos los principios de tu palabra. Yo te pido, Padre Celestial, que la consecuencia del temor que tenemos hacia ti sean las promesas de tu palabra, Señor. Riqueza, honra y vida. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que seamos transformados en nuestra manera de vivir y que este mensaje, Señor, cambie mi manera de pensar, de hablar, de actuar. Y te pido perdón, Señor. Yo te pido perdón
porque he hecho muchas cosas, he dicho, he actuado con falta de temor de ti, Señor. Yo te pido perdón. Ten misericordia de mí, porque quiero, Señor, tener fruto en lo que hago, gozar de dicha y de prosperidad, y en el seno de mi hogar, Señor mío, tener bendición, ser bendición y tener bendición. Gracias por esa hermosa promesa de tener a nuestros hijos alrededor de nuestras mesas. Te bendecimos, te alabamos. Gracias por ese sol de justicia que trae salud a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esos becerros que salen felices, brincando como recién alimentados en Cristo Jesús. Permíteme ser factor de cambio en mi casa, en mi familia, en mi barrio, en mi vecindad, en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Permite, Señor, a tus hijos preciosos ser factor de cambio donde quiera que estemos, en las redes sociales, en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Perdónanos lo que hemos hecho con falta de sabiduría y de temor tuyo, y ayúdanos a ser sabios, Señor, porque será la única forma de tener el hogar que queremos, la vida que queremos, la sociedad que queremos. Gracias, Señor. Yo te alabo, yo te bendigo, yo te doy gloria y honra. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga. Gracias por brindarme toda su atención. Déjame preguntar si hay personas que vienen hoy por primera vez. Si has sido invitado y vienes hoy por primera vez, por favor, levántame tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oye, qué alegría. ¿Cuántas personas nuevas? Dios los bendiga. Por allí, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Qué hermoso. Dios los bendiga. Ustedes que vienen por primera vez, quiero hacerles una invitación. Quiero invitarlos a hacer la oración que yo hice hace 27 años para entregarle mi vida al Señor, para decirle: Señor, yo te necesito, ven a mi corazón. Denme la oportunidad de tenerlos un poco más cerca. Por favor, las personas que levantaron su mano, vengan un momento acá, porque después queremos invitarlos al salón de bienvenida. Ven aquí, por favor, las personas que levantaron su mano. Ven aquí, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. ¿Hay alguien más que venga por primera vez? O que tal vez no sea la primera vez que venga, pero que nunca hiciste una oración para entregarle tu vida al Señor. Tal vez has venido muchas veces, pero nunca te has atrevido a dar este paso. Yo sé que no es fácil estar aquí parado. ¿Sabe cuál es la ventaja? Que yo ya lo hice. No les voy a pedir algo que yo no haya hecho. ¿No hay nadie más? Vamos a hacer una oración. Cierren sus ojos, por favor. Voy a pedirle a la iglesia, a los que estamos acá presencialmente o virtual desde las casas, que hagamos esta oración. Vamos a acompañarlos a ellos. Les pido el favor que repitan conmigo con todo su corazón. Digamos esto, por favor. Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados.
Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. A ustedes que están acá por primera vez, quiero hacerles una invitación. Por allí están John y Gloria. Dios los bendiga, John y Glorita. Ellos van a estar con ustedes unos minutos en el salón de bienvenida. Queremos saber en qué podemos servirles. Tal vez haya algún motivo de oración. Cuenten con que si nos piden que oremos por algo, lo vamos a hacer. Y yo voy a estar orando personal y particularmente por volverlos a ver a ustedes acá, porque vuelvan. Ya conocen el camino. Ahora la decisión de regresar sería de parte de ustedes. Vuelvan. ¿Qué va a pasar si vuelven? Yo les voy a decir, ustedes van a crecer interiormente, porque hemos hecho una oración para decirle: Señor, ven a mi corazón. Y cuando uno arregla los temas aquí adentro y empieza a crecer, todo lo de afuera se arregla. Dios da nueva perspectiva. Mírenme a mí, 27 años después, predicando la palabra del Señor. Esta es su casa. Por favor, vuelvan, vayan con John y con Gloria. Que Dios los bendiga.